¿Cómo están, amigos y amigas de Revista de Frente? Nuevamente con ustedes, Nicolás Romero, director de Revista de Frente, en esta una entrega de Entrevistas de Frente donde estaremos conversando con Sebastián Salgado, quien es un periodista. Él es parte del medio de TV streaming Data Urgente de la hermana República Argentina. Y estaremos conversando sobre la Patagonia, sobre los intereses sionistas norteamericanos en la Patagonia y en el Cono Sur, ¿verdad? Sobre cómo las dinámicas de la guerra regional en curso, esta agresión imperial en contra de Irán, aceleran o no las dinámicas de apropiación que se vienen generando en este lugar del continente. Nicolás Romero, director de Revista de Frente, junto a ustedes en esta una entrega de entrevistas de Frente. Amigos y amigas, saludar a todos y todas quienes se vienen sumando a esta transmisión especial, saludar a quienes se conectan desde Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, y bueno, sin más quería hacer ingresar a nuestro invitado del día de hoy, Sebastián Salgado, quien es periodista, editor de Data Urgente, y queremos conversar sobre el nombre que lleva esta presentación, ¿no? Soberanismo y defensa de la Patagonia. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Nicolás, muchísimas gracias por el llamado, un gusto verte. No, gracias a ti por darte el tiempo de poder conectarte con nosotros el día de hoy. Oye, Sebastián, yo quería, bueno, partir por la cuestión más básica, y es el objeto, el sentido inicial de esta invitación. Sabemos de que existe un interés geopolítico y un interés material, digamos, de Israel, de Estados Unidos en la Patagonia. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos, digamos, y se ha expresado en pasos continuos que se vienen dando desde hace un tiempo y que se han acelerado con la presidencia de Milei. Coméntanos un poco sobre, o danos una foto inicial de en qué está hoy ese proceso para después poder conectarlo con la situación de la guerra en contra de Irán. Te cedo la palabra, Sebastián. Sí, gracias. Bueno, son procesos históricos diferentes, ¿no? Por un lado, hay que recordar que de manera clara, desde el inicio de la construcción del proyecto sionista, ellos se plantearon en dónde instalar ese proyecto que le dieron el nombre del Estado judío, y desde el momento en que ellos presentaron esa estructura en el primer Congreso Sionista de Basilea, expusieron de manera clara que las dos opciones eran Palestina o Argentina, ¿sí? Por los estudios que hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, estamos en condiciones de decir que incluso intentaron de una manera más férrea en Argentina que en Palestina en un primer momento. Aquí en Argentina hubo dos ejemplos muy claros, el de Mauricio Hirsch, que trajo lo que ellos le dicen colonos judíos rusos, sobre todo en lo que hoy conocemos como Ucrania, para generar una especie de autonomía. Pero el caso más desconocido, y por eso me gusta siempre hablar de ello, es el caso de Julius Popper, una persona que prácticamente no se nombra en Argentina, quien poco tiempo después de que se eligiera esta estructura que ponía en la República Argentina el objetivo de autonomía sionista a fines del siglo XIX, vino con una fachada de buscador de oro, así como los soldados israelíes ahora vienen con una fachada de mochileros, imagínate. Es un modus operandi que tienen desde fines del siglo XIX. Y Julius Popper llegó con esa, vamos a decir, estructura en la cual era cierto de que se empezaba a encontrar oro en la provincia de Tierra del Fuego, un poco más del lado de Chile, de Punta Arenas, pero él ya llegó con su propio ejército. Ningún buscador de oro llega con un ejército pertrechado de, vamos a decir, pistoleros europeos, con su Remington, con su Winchester. Y en lo que hoy es la ciudad de Río Grande, en la parte norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego, él intentó llevar adelante un proyecto de autonomía que se llamó Atlanta, ¿sí? Y parte de las estructuras que se mantienen hoy visibles de ese proyecto de autonomía es que Julio Popper, un judío sionista búlgaro, que venía a llevar adelante ese proyecto que se había establecido
pocos años antes, bueno, estableció su propia moneda en la provincia de Tierra del Fuego, que era el popper de oro, una monedita muy pequeña, pero que tenía un valor corriente por encima de las autoridades locales. La gente que es especialista en numismática las conoce muy bien. Julio Popper también estableció su propio correo postal, sus propias estampillas, vamos a ponerlo en estos términos, que la estampilla en ese momento también tenía un valor comercial y también tenía su propia comisaría, ¿sí? Para tomar una dimensión de la autonomía que el entonces presidente Juárez Celman le había dado en la provincia de Tierra del Fuego. El proyecto siguiente, la siguiente etapa de él, era justamente traer a población judía europea, como lo hicieron en Palestina después. Lo primero que hizo fue masacrar a nuestros pueblos originarios, los Selknam, que ustedes lo conocen muy bien. También acá erróneamente se los conoce como ONAS en la República Argentina, pero son los Selknam claramente. Y Julio Popper fue la única persona que se fotografió en el contexto del genocidio que llevó adelante con nuestros pueblos originarios, poniendo el pie sobre población Selknam, como si fuera una especie de trofeo de casa mayor, ¿sí? Por eso yo siempre digo que tenemos que vernos en el espejo palestino, porque nuestros pueblos originarios padecieron a manos y las balas del sionismo prácticamente de la misma manera. De ahí para acá, después Julio Popper muere de una manera extraña y ese proyecto naufraga. Pero eso no significa que no hayan ejercido una continuidad en el proyecto de ocupación, sobre todo a partir de la injerencia política en todos los ámbitos, tomando prácticamente el Congreso de la República Argentina, tomando el Poder Judicial, que trabaja a solicitud de las organizaciones sionistas en la República Argentina, y todo esto dado a partir de los 2 atentados de falsa bandera que ellos mismos llevaron adelante en el 92 y en el 94 en Buenos Aires, para crear una estructura de victimización en la República Argentina, a partir de lo cual cualquier persona que critica el Estado de Israel prácticamente era parte de aquellos que pusieron los explosivos en la embajada y en la AMIA como una estructura narrativa que ellos crearon desde los medios de comunicación. Y lo de Estados Unidos es real, pero de alguna manera vuelve a tomar forma en este contexto de este segundo gobierno de Donald Trump, con esta nueva doctrina de seguridad que algunos le llaman el corolario Trump, en la cual se evidencia que una vez más Tierra del Fuego es parte de estos objetivos. Desde hace poco más de 2 meses, el gobierno de Milei tomó el control del puerto de Ushuaia, que los puertos en Argentina tienen controles provinciales, la ley lo establece de esa manera. Milei le roba el control del puerto al gobernador Melella de la provincia de Tierra del Fuego para entregar, vamos a decir, un control que todavía no es evidente, pero que al día siguiente de tomar el puerto tuvimos la presencia de funcionarios del Congreso de Estados Unidos que vinieron a hacer una especie de relevamiento del puerto, lo cual evidencia que la proyección antártica que los Estados Unidos está buscando, Milei le está entregando el puerto, uno de los más emblemáticos de nuestro país, el más austral del mundo, que es el de la ciudad de Ushuaia. Seguimos en vivo e indirecto conversando con Sebastián Salgado, periodista de Data Urgente, sobre soberanismo y defensa de la Patagonia en este contexto. Oye, Sebastián, recientemente vimos hace un par de semanas, en estos delirios de los norteamericanos, este jueguito de los mapas, ¿verdad? Ya habíamos visto este mapa de Groenlandia que integrado a Estados Unidos, algo hicieron con Panamá en su momento, y ahora apareció un mapa que incluía, por supuesto, a toda América del Norte, a Canadá, etcétera, a Centroamérica, y también incluía a Colombia, Ecuador, ya estaba Venezuela, ¿verdad? ¿Por qué te lo comento y cómo lo relaciono con lo que estamos conversando? Ahí me queda claro con ese mapa de que a lo menos ese sector del poder norteamericano dice, mira, este es nuestro sector estratégico y esto incluye el Canal de Panamá, esto incluye las reservas estratégicas de petróleo en Venezuela, ¿verdad? Y ellos piensan eso,
Y por descarte, lo que queda es el cono sur, ¿verdad? Porque, bueno, Brasil ya es otra dinámica, pero lo que queda es Perú, lo que queda es Argentina, lo que queda es la Patagonia y lo que queda es la proyección, lo que seas tú, ¿verdad? La Antártida, la proyección territorial a la Antártida. Y pareciera de que hacia ese otro sector, digamos, del continente, de nuestro continente, nuestros americanos, tienen una política, y ahí están los Milei, ahora están los Kast, y teníamos en Bolivia gobiernos de derecha. Me parece que los únicos que se salvan ahora son los uruguayos, ¿verdad? Pero están en Paraguay, ¿verdad? Y hay toda una entente que está avanzando hacia el cono sur. ¿Cómo, cómo tú observas cuáles serían los intereses y la política de Estados Unidos hacia el cono sur hoy en la actualidad? Y después eso, ¿cómo se relaciona con esta dinámica de la guerra global? Pareciera que a Estados Unidos se le acaban los recursos, algunos dicen que no tienen más de 6 años de petróleo, ¿verdad? Tenían que ir sobre el petróleo de Venezuela, tienen que acelerar la guerra en Oriente Medio, y pareciera que están jugando también al todo o nada, o sea, no solo están haciendo amenazas, sino que están tomando medidas, y el secuestro del presidente Maduro es claro. Y ahí también la pregunta es, ¿estamos en un escenario en donde en los próximos años o este año podría haber un despliegue ya militar, digamos, de Estados Unidos directo? Sabemos que está este tema de la base de Ushuaia, pero eso, ahí son varios comentarios y preguntas, pero para irlos masticando, Sebastián. Bueno, evidentemente esta doctrina o corolario Trump, que es en definitiva una continuidad de la doctrina Monroe de 1823 de América para los americanos, nos pone a los latinoamericanos en una situación de indefensión absoluta, porque tal vez durante algún tiempo fuimos creando la ilusión de un mundo multipolar, y creo que lo que estamos viendo en este contexto es claramente un mundo tripolar de Estados Unidos, Rusia y China, cada uno con sus aliados estratégicos. Y esto a los latinoamericanos nos pone en un lugar muy complejo, porque de alguna manera el gobierno de Trump reconoce los espacios que han ganado Rusia y China, no se entromete en lo que son sus proyectos políticos y sus vínculos con otros países, sobre todo los que tienen conflicto, y a partir de eso se asegura de que ninguna otra nación vaya a interceder en las acciones que el propio gobierno de Trump planifica sobre América Latina. Vos recién lo mencionabas, pocas semanas después de la presentación de esta doctrina de seguridad, se dio el secuestro del presidente Maduro. A partir de eso, nos guste o no reconocerlo, el control del petróleo venezolano, y una vez que tuvieron el control del petróleo venezolano, se animaron a ir por la República Islámica de Irán. Esta es una secuencia que es demasiado evidente como para no ponerla sobre la mesa a la hora de hacer este tipo de análisis. Y a partir de eso, yo creo que es importante que los latinoamericanos dimensionemos esta situación en la que estamos en una indefensión absoluta. Tal vez lo más peligroso es el contexto como en el que vive Argentina, que cree que puede ser aliado de los Estados Unidos, cuando en nuestra última etapa cívico-militar, que nos dejó 30.000 desaparecidos, no fue otra cosa que una parte importante del contexto de la Guerra Fría. Pero no es que aquí hayan asumido los militares por su propia cuenta, si no tuvieran el respaldo absoluto de Estados Unidos, que encubriera aparte los crímenes de tortura y de lesa humanidad que afortunadamente muchos de ellos tuvieron que pagar. Y tampoco existe una superestructura geopolítica que debería ser las Naciones Unidas. Fue evidentemente una ilusión que estuvimos atentos durante algunos años, pero vimos que Israel puede hacer un genocidio contra el pueblo palestino, y la ONU, más que declaraciones, no va a hacer. Ni siquiera tiene la estructura de sus fuerzas de paz como para que vayan a salvaguardar la vida de los palestinos, mucho menos van a venir a hacer absolutamente nada por nosotros los latinoamericanos. Creo que en el momento en que Laura Richardson fue la jefa del Comando Sur, nos dejó una serie de declaraciones muy claras y específicas, sobre todo para aquellas personas que no terminan de dimensionarlo, y es que ellos están dispuestos a ir a buscar cada uno de los elementos que consideren necesarios para sus proyectos de dominio hemisférico, sin tener en cuenta absolutamente nada
sobre todo la soberanía de nuestra América, ¿no? Y bueno, creo que en este tiempo que está iniciando, Estados Unidos empieza a poner foco en algunos países. Creo que el caso de Perú es muy emblemático, porque Perú está desde hace un año abriendo las puertas a los mercados chinos a partir de un puerto de dimensiones impactantes, y ahora lo que va a hacer Estados Unidos es ponerles una base militar prácticamente al lado, ¿sí? Lo cual demuestra a las claras uno y otro proyecto, ¿no? China pone un puerto comercial y Estados Unidos una base militar, y los dos en el mismo país. Entonces, me parece que necesariamente tiene que venir una etapa de maduración política en América Latina, dimensionar que la única estrategia para salvaguardar nuestros territorios, nuestros recursos, nuestra cultura también, tiene que ver con los proyectos de unidad regional, que en algún momento, en años no tan lejanos, habían hecho avances significativos, pero que ahora, evidentemente, cuando vemos que los representantes de nuestros países son Kast y Milei, bueno, nada más lejos, ¿no?, que la representatividad de los pueblos a partir de esos liderazgos. Seguimos en vivo e en directo en esta nueva entrega de Entrevista de Frente junto a Sebastián Salgado, hablando del soberanismo, la defensa de la Patagonia, a partir de este recrudecimiento de los intereses y el despliegue de Estados Unidos e Israel sobre nuestra región. Antes de seguir avanzando, quería, como todas nuestras entregas, invitarlos a que sigan a Revista de Frente en YouTube. Nos pueden buscar como @Revista de Frente. Ya somos más de 9.600 personas que forman esta comunidad, y yo, como siempre, quería invitarlos también a ser miembros de nuestro canal. Nos pueden buscar como @Revista de Frente, pueden apretar la campanita y se suscriben a nuestro canal, y también pueden, con la estrella y pagando 2.000 pesos al mes, 2.000 pesos chilenos, se pueden hacer guerreros digitales, miembros de nuestro canal, y nos ayudan a seguir mejorando el desarrollo de nuestros contenidos. Recuerden que en la pestaña en vivo pueden encontrar los días lunes, estamos con Hugo Gutiérrez en Barba Roja, los días martes estamos con Mirada Crítica con Pablo Jofré, los días miércoles nos vamos al canal de Daniel Jaude en Sin Maquillaje, y los días jueves estamos con Trinchera de Ideas con Sergio Rodríguez Helfenstein. Así que ahí, ya pasado el aviso, retomamos esta interesante conversación. Oye, Sebastián, yo quería comentarte que estamos con una encuesta y que se conecta con el tema al cual te quería llevar ahora, y dice relación con el tema de las negociaciones, ¿verdad? Estamos en medio de una guerra regional que parte nuevamente con una agresión imperial en contra de la República Islámica de Irán, y se ha vuelto a colocar sobre la mesa las posibilidades de negociaciones. De hecho, la información que me llega recientemente es que a través de Pakistán se estarían desplegando esas negociaciones, y Irán estaría reforzando esta idea de las condiciones para terminar la guerra, ¿verdad? Compromisos de no agresión, que se reconozca el control que ejerce Irán sobre el estrecho de Hormuz, levantamiento de todas las sanciones, y bueno, esto de las negociaciones está bien caldeado, bueno, porque evidentemente en Estados Unidos e Israel no se puede confiar, ¿verdad? Tenemos los antecedentes, esta guerra parte en medio de una negociación, y la guerra de los 12 días también, y bueno, todo ese cuento. Y por otro lado, bueno, las recientes declaraciones de Donald Trump, destempladas, digamos, pero bueno, y ahí está la pregunta: ¿debería Irán iniciar negociaciones con Estados Unidos? No es el momento de negociar, sí, este es el momento. ¿Y cómo pueden participar? A través del chat, colocan 1 o 2, y ahí se va a ir expresando en la encuesta. Así que la invitación está hecha. Y Sebastián, también quería compartirte algunos de los comentarios. Nos llegan saludos desde la popular comuna de la región metropolitana. Un saludo ahí para Papo, y acá habían una serie de comentarios de las referencias que tú nos dabas sobre la Patagonia, ¿verdad? Nos dicen, para esas masacres, Magallanes tiene una energía muy fuerte en relación a estos masacres que nos comentaba Sebastián. Felipe Moreno López nos dice, Julio Popper aparece también en la novela de Corazón a Contraluz de Patricio Mans, Exterminado a los Selknam. Mira, Patricio Mans, tremendo representante de la música y la cultura nacional también, y un tremendo escritor fallecido hace no tanto, que bueno traerlo ahí a colación. Y mire, también otra referencia literaria, Julio Popper ya aparece nombrado en el cuento Tierra del Fuego de Francisco Coloane, que es uno también de los exponentes
nacionales que han abordado esas materias. Oye, Sebastián, vámonos ahora a la guerra, a esta agresión regional. Se ha demostrado, digamos, el poderío de Irán. Harto se había dicho, pero es distinto verlo, ¿verdad? Y ver cómo de manera continua le han dado durísimo a Israel, ¿verdad? Ya no sé si llegan 90 oleadas de ataque y todas las noches le dan. Eso de la mano de una censura brutal desde Israel, lo que igual no siguen circulando imágenes y uno ve el nivel de devastación que hay. Y por otro lado, el nivel de respuesta que han tenido sobre las bases militares, sobre objetivos militares de manera más amplia, ¿verdad? En la región es una cuestión increíble, yo creo, y que ha demostrado la proyección de Irán y lo proyecta como un actor regional. ¿En qué momento ves tú que estamos de la guerra? Se dice que Estados Unidos está apurado, Donald Trump, que esto se le fue de las manos, que necesita llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo tiene todos estos dichos destemplados, y tenemos un Irán que dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a soportar lo que haya que soportar porque no estamos dispuestos a llegar a un acuerdo rápido ahora para estar en 2 meses más soportando una nueva agresión. Sí queremos la paz, pero la paz bajo condiciones que nos permita no solo Irán, sino que la resistencia no sea atacado, y bueno, hay una serie de cuestiones ahí. ¿Qué nos podrías comentar sobre el momento actual de la guerra, Sebastián? Bueno, la percepción que tenemos de los ataques unilaterales, ¿no? Recordemos cómo empezó el 28 de febrero pasado, con el martirio del Ayatollah Khamenei, apenas el segundo líder máximo de la revolución islámica, el Ayatollah Khomeini el anterior, el Ayatollah Khamenei el que fue martirizado ese día, el ataque contra la escuela en la ciudad de Minab, al sur de la República Islámica, generando un infanticidio donde mataron 180 niñas. Eso fue el primer día, sin, digamos, un ataque tan cobarde que ni siquiera hubo una declaración de guerra. En ese momento, Nicolás, se estaba negociando de manera muy intensa a través de Omán, en el consulado de Omán en Ginebra. Y ellos siempre esperan esos momentos en el que la diplomacia hace sus máximos esfuerzos en busca de acuerdos de paz, y esos son los momentos que eligen para atacar, tal cual es la naturaleza sionista, que ellos utilizan el engaño como instrumento de dominación, ¿sí? Sus soldados son tremendamente cobardes. Imaginémonos que su trabajo principal es matar niños palestinos, pero después cuando les toca enfrentarse en el territorio con soldados de verdad, les empiezan a agarrar los ataques de pánico, tienen el mayor índice de suicidio de cualquier ejército del planeta, y se andan haciendo los bravos con nuestros pobladores civiles en la Patagonia. Yo creo que lo que ellos prepararon fue una estructura de mentiras que ellos mismos se creyeron. ¿Qué significa esto? Bueno, vos sabés que en los últimos meses, prácticamente un año, vienen haciendo movilizaciones en el que el grupo terrorista de los mujahidines del MKO, al mando de la terrorista Meriam Rajab, con un amplio financiamiento de Israel, hicieron una conjunción que es como una especie de Frankenstein geopolítico, en el cual toman la figura del hijo del Shah, Reza Pahlavi, que se había ido al exilio con su padre en el momento en que se dio la revolución en el año 1979. Los mujahedines habían peleado contra su padre. Bueno, ahora son aliados del Yacito, del hijito que cree que en Irán están esperando que vuelva la monarquía. Y, digamos, son tan malos los servicios de inteligencia de ellos que les aseguraron de que asesinando al líder máximo y generando un descalabro, un impacto fuerte, que habrá sido el infanticidio de estas niñas y otras acciones más, la gente iba a salir a la calle a respaldar un cambio de gobierno. Nada más alejado de eso. O sea, los iraníes están más unidos que nunca. Hoy mismo, que era el día en que Trump había amenazado de manera indirecta y sin mencionarlo, como que podía llegar a tirar una bomba atómica, cosa que es absolutamente posible porque ya lo hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Ellos nunca harían eso contra otra nación occidental, pero sí, a partir de sus estructuras islamófobas, buscarían alguna especie de justificación desde el atentado de falsa bandera de las Torres Gemelas que ellos mismos demolieron.
Y en ese contexto, evidentemente no estaban preparados para la respuesta militar de la República Islámica, su sistema misilístico, que tiene misiles balísticos como los Cormandaj, que pueden alcanzar hasta 4.000 kilómetros de combustible sólido, como los misiles hipersónicos que llegan a la velocidad de Mach 14, o sea, 14 veces la velocidad del sonido. Los misiles Fatah son solamente 2 ejemplos de las estructuras de la defensa de la República Islámica que penetraron sin mayor problema eso que los sionistas le hacían creer a sus propios colonos, que era el domo de hierro y que eso los iba a salvaguardar de cualquier situación que tuvieran que enfrentar en un contexto de guerra como el que estamos viviendo. Y a partir de eso vemos la antítesis, ¿no?, de los iraníes en las calles respaldando las acciones militares de su gobierno, porque tienen tras de sí una historia milenaria de la cultura persa, hoy convertida al Islam, y del otro lado los colonos, que estaban ahí simplemente buscando beneficios, pero que ante cualquier duda, evidentemente, y de manera tremendamente masiva, están buscando la manera de abandonar esa colonia. Y esto hace que cuando vemos hacia adelante, para Trump es un problema muy grande porque está en un año electoral y él puede llegar a sufrir alguna especie de juicio político, por decirlo menos, porque estas acciones no han pasado por el Congreso, sobre todo las primeras, están generando cientos de bajas estadounidenses en las bases que ese país tiene en los consejos, en los países del Consejo de Seguridad del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, y eso tiene un costo político muy, pero muy grande. Recordemos que el propio Netanyahu, o Mileikovsky, como es su verdadero apellido, el mismo apellido que tiene el presidente de Argentina, real, sin que se lo corten, los dos son Mileikovsky. En los primeros días del ataque, él salió a darle un mensaje al pueblo de Irán, como si el pueblo de Irán tuviera algún interés en escuchar o hacerle caso a un mensaje de Netanyahu, ¿no? Y bueno, creo que en este contexto, a medida que pasan los días, si bien la guerra genera dolor de ambos lados y el sufrimiento de ciudadanos civiles, el pueblo persa se ve fortalecido y, por el contrario, Occidente está sin respuestas, porque ante el cierre del estrecho de Hormuz, los precios de la energía a nivel mundial son diferentes a lo que las estructuras económicas financieras habían planificado en los últimos 20 años, y esto puede traer un descalabro muy grande. Es más fácil cambiar de presidente en Estados Unidos a mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Veámoslo en esos términos también. Entonces, dan una serie de amenazas que pueden tener sentido en el mundo occidental. Entiendo que hoy muchos canales, con un cinismo particular de las estructuras corporativas manejadas por el sionismo, hacían una especie de cuenta regresiva a ver cuánto faltaba para el ataque inminente de Donald Trump, y los iraníes, como está mostrándolos vos, en las calles diciendo, acá estamos y asumimos el destino de nuestro propio pueblo. Contra un país así es muy difícil pelear, y sobre todo con la cobardía de la distancia que está acostumbrado a utilizar Estados Unidos a partir de su armamento. Seguimos junto a Sebastián Salgado en esta nueva entrega de entrevistas de frente, y ahí estamos viendo imágenes de lo que han sido las protagonistas quizás las últimas semanas desde la población civil iraní, que son mujeres que se despliegan en espacios públicos, y aparece una imagen que para Occidente es bien contradictoria, ¿verdad? Porque nos suelen mostrar a estas mujeres, ¿verdad?, como mujeres sometidas, ¿verdad?, que tienen que ser liberadas por Occidente, y vemos no solo a mujeres ahora desplegadas en las calles, en cadenas humanas, sino que también vemos a mujeres armadas. Yo les voy a mostrar un video que me llegó, que creo que es bastante sorprendente, y que más allá de quedarse con la cuestión sensacionalista, digamos, lo que está en el fondo es lo que dice Sebastián, es una voluntad de lucha muy decidida, y que lo que demuestra es una voluntad de todo un pueblo, porque esas mujeres que están ahí no es en esta lógica del feminismo individual, que ellas como individuos, no, son representantes de una voluntad popular mayoritaria, que está dispuesta a dar las batallas que tenga que dar, porque es justo hacerlo, digamos. Miren, acá hay
una serie de contenidos que están circulando. Oye, ¿qué te parece a ti, así como detalle, toda la producción gráfica iraní que la has visto muy, muy desplegada? Vemos también los videos también, por ejemplo, de Hezbollah, de los yemeníes, y que tienen una estética que por lo menos a nosotros desde acá del Cono Sur nos parece nueva, pero es interesante también. Sí, bueno, Irán, yo estuve el año pasado en Teherán justamente en un festival de cine presentando uno de mis documentales. Conozco bien la estructura de generación de contenidos de Irán. Bueno, vos sabés que las películas iraníes son famosas, pero por sus estructuras narrativas y demás. Pero al mismo tiempo, vinculado a lo que se conoce como animación, realmente hay un desarrollo ahí muy fuerte. Por el simple hecho de que en Irán está prohibido que en sus salas de cines proyecten películas de Hollywood. Así. Entonces, los iraníes producen prácticamente 400 películas nacionales al año, más de una película al día. Y lógicamente con el financiamiento, con el apoyo estatal, y las salas de cine en Irán proyectan cine iraní. Puede haber salas que tengan otro tipo de cine, pero siempre vinculado a la cultura, ¿eh? O sea, las estructuras de los tanques ideológicos injerencistas de Hollywood no tienen entrada en Irán, y entonces el cine y los contenidos mediáticos es un ejemplo perfecto del resto de las cosas, porque hay que recordar que ellos están bloqueados desde el año 79, y entonces, bueno, si no les dejaban, se iba a la fábrica, estaba la Renault, se iba a la fábrica Renault, bueno, ellos usaban la matricería de la Renault y se ponían a fabricar sus propios autos. Entonces tienen la fábrica Saipa, la fábrica Irán Khodro, de sus propios automóviles pensados para la ciudadanía iraní, que son muy económicos, y también tienen autos de alta gama, ¿no? Entonces, los iraníes han logrado hacer su versión de absolutamente todas las cosas del mundo y se destacan siempre por la creatividad y el ingenio que le ponen, y bueno, la generación de contenidos no escapa de eso. Oye, qué buena referencia, Sebastián. Mira, qué bueno que estuviste allá, que nos puedes traer de ahí de manera fresca y esa reflexión. Oye, siguiendo, este es el conector, digamos, para volver al eje de la conversación del día de hoy. Irán ha demostrado un poderío que ya lo había anunciado, pero que hoy es claro, y yo creo que no hay que ser analista para entender de que Irán y sus aliados tienen el poderío potencial de hacer desaparecer Israel. Yo creo que eso es real, digamos, y lo han demostrado. Y no se trata de que uno esté de acuerdo o no con eso, pero es un hecho ya de la causa. Mi pregunta es, ¿esta guerra regional acelera los intereses y los planes de Israel sobre la Patagonia? ¿Influye, no influye? ¿Cómo se relaciona? Te cedo la palabra, Sebastián. Sí, yo creo que es evidente que no sé si será ahora o será dentro de 50 años, pero Israel no tiene futuro en la Palestina ocupada. Pensemos cuál es el costo de las traiciones de los países árabes musulmanes que siguen teniendo acuerdos incluso a nivel militar con Israel. Pensamos en Arabia Saudita, con el príncipe Mohammed bin Salman, pensamos en el presidente Al-Sisi en Egipto, una gran potencia militar. Pensamos lo mismo de Mohammed VI en Marruecos. Y no tenemos por qué pensar de que esos países van a mantener esos gobiernos traidores por siempre. Yo creo que ahora muchos países están viendo con una tremenda admiración a la República Islámica, sobre todo los pueblos, por el nivel de compromiso en la resistencia, no solo por la estrategia militar, sino por la cohesión de su pueblo, que tiene experiencia en la defensa de su país. Recordemos que lo que en Irán se conoce como la Sagrada Defensa, que fue aquella guerra entre Irán e Irak, fue la guerra más larga del siglo XX. Duró 8 años. En aquel momento Saddam Hussein peleando realmente se le da entrada, sino que se le da un sueldo, así como lo escuchan. Se le da un beneficio económico, como si fuera, no sé, el equivalente a una jubilación, aunque no hayan aportado absolutamente nada. Y esto vale para el 100% de los israelíes. Incluso ellos pueden pedir su sueldo argentino y seguir viviendo allá y venir aquí cuando quieran. Y todo ese dinero sale de los aportes de los argentinos, de la misma caja que se llama el ANSES,
de la que los jubilados no están pudiendo cobrar para poder comprar ni siquiera sus medicinas básicas. Entonces, esto abre las puertas a que una serie de documentos desclasificados, que aquel que te acabo de mencionar es Boletín Oficial de la República Argentina, y después se empezaron a conocer una serie de documentos a través de lo cual se estaría planificando de manera coordinada esta llegada, para la cual en realidad ni siquiera hace falta, porque cada ciudadano israelí puede venir, se presenta en la oficina de migraciones y dice, bueno, yo vengo a cobrar mi plata porque soy de Israel y aparte quiero hacer uso del sistema de salud de la República Argentina. Y evidentemente esto es algo que ellos pensaron en los meses anteriores al inicio de este conflicto por información que ellos mismos tienen porque son los agresores, en definitiva. Cuando vemos eso, cuando vemos que Israel ya controla el agua de la República Argentina a través de la empresa Mekorot, por una serie de convenios realmente que traicionan el espíritu del agua como un derecho humano, ¿no?, de acceso al vital líquido, y las empresas israelíes que son militarizadas, y vemos de qué manera incluso están matando a los palestinos por deshidratación, bueno, vienen bajo la excusa de que son buenos administradores del agua. Imaginémonos. Somos testigos de la presencia de miles y miles de soldados israelíes reservistas bajo diferentes fachadas, que cuando están aquí no respetan nuestras leyes, no respetan nuestras normas básicas de convivencia y tratan a los argentinos por ahora como cualquier palestino, salvo que todavía no tienen la posibilidad de generar las acciones de asedio que sí están generando sobre los palestinos. Pero eso es solo por ahora, porque todavía no tomaron el control absoluto de un espacio territorial definido. Pero eso está en camino bajo diferentes estructuras. Hay congresistas argentinos que se reconocen abiertamente, que le juran lealtad a la bandera de Israel. El propio presidente Milei es una creación de la secta judía Chabad Lubavitch. No es que él se vuelca porque tiene en su historia una cercanía con esos grupos políticos. Él era simplemente una especie de urraca de los medios en televisión, la mayoría vinculados al sector de noticias, no todos, pero muchos de ellos, hasta el momento en que fue captado por estas estructuras, vieron que podía ser un pelotudo útil y evidentemente todas y cada una de las acciones que está haciendo van en la dirección de la balcanización de la República Argentina e incluso, hay que reconocerlo, él lo ha dicho de diferentes maneras. Ha dicho en campaña de que él cree que habría que dividir a la Argentina del norte y la Argentina del sur y que ellos, o sea, ellos, hay que ver quiénes son ellos, los sionistas, podrían quedarse con la parte agreste, supuestamente la Patagonia, y que así y todo serían más eficientes económicamente. Y esto es algo que se viene repitiendo mucho en la televisión argentina. El presidente Macri tuvo un ministro de Medio Ambiente, un rabino, que dijo que la Argentina es la tierra prometida y hay que partirla y compartirla. Ellos vienen trabajando desde diferentes aspectos y sobre todo con el amedrentamiento. En Argentina, hoy, cualquier persona que diga estas cosas, que yo estoy diciendo que es una crítica abierta a ese conglomerado pedófilo infanticida que se llama Estado de Israel, se puede tomar como una crítica antisemita, por alocado que esto parezca, porque es evidente que semitas son los palestinos y los colonos rubios son ashkenazíes, europeos, que no tienen una gota de sangre semítica. Sin embargo, en la traición de la oposición de los grupos políticos argentinos, incluso vinculados al peronismo, en el gobierno anterior de Alberto Cristina Fernández se firmó este convenio en donde Argentina es el único país de América Latina que accedió a firmarlo, que se conoce algo así como un documento en la memoria del Holocausto, y que entonces no se puede criticar a Israel porque eso se toma como una acción de odio o algo parecido contra los judíos. ¿Qué es lo que busca eso? Que no podamos advertir a nuestros compatriotas, a nuestros connacionales, de que la República Argentina está siendo balcanizada, efectivamente, y que este tipo de acciones
ya lo han vivido otros pueblos y por sobre todas las cosas el pueblo palestino, que si de algo se arrepiente es de haber confiado en esas fuentes migratorias judías que empezaron bajo la excusa de los kibutz y que primero era una granja socialista en donde uno cosechaba la lechuga y el burro del otro se la comía y después con las lombrices se la daban a los conejos, no me acuerdo cómo era todo eso. Pero en realidad lo que importaba era la ocupación. Aquí es lo mismo. Ellos vienen bajo la excusa de que son refugiados políticos en zona de conflicto. Imagínate vos cuando son ellos los agresores, primero del pueblo palestino y después del pueblo iraní. Y evidentemente la República Argentina, la Patagonia la compartimos con Chile. Bueno, es uno de esos espacios a nivel planetario que en caso de que se desencadene, por ejemplo, una guerra nuclear, es el mejor espacio del mundo para estar. Es el lugar donde todavía hay agua potable que ellos ya están controlando. Ellos ya compraron grandísimas extensiones y desde hace mucho tiempo, evidentemente, han generado el financiamiento de una serie de estructuras que les da impunidad financiando las campañas políticas de muchos gobernadores, como es el caso, por ejemplo, del señor Nacho Torres en la provincia de Chubut, que permite que los soldados israelíes incendien los bosques de la provincia de Chubut y después va y acusa a los mapuches. Es infradotado, que uno puede verlo con fotos en Israel pocos días antes de asumir su gobernación, porque ellos le financian la campaña, pero al mismo tiempo tienen que ir a buscar las instrucciones directas que lógicamente se las tienen que dar en persona. Esa gente tiene y ha sumado mucho poder en la República Argentina y lamentablemente hay que reconocer que este es un peligro latente que pocos argentinos y argentinas terminan de dimensionar. Seguimos conversando con Sebastián Salgado en esta entrevista de Frente, Soberanismo y Defensa de la Patagonia. Saludar a todos y todas quienes están conectados en vivo y en directo y a quienes, por supuesto, nos van a ver en los recortes de esta entrevista o de manera diferida. Son las 8:50 en Chile, en Santiago de Chile, y estamos a 7 de abril. Sebastián, quería en esta última parte de la entrevista que todos estos elementos que hemos estado desarrollando los pudiéramos vincular con esta gira, ¿verdad? Donde están los presidentes, lamentablemente son los presidentes de nuestros países, ¿verdad? De Chile y de Argentina, son los representantes del trumpismo del Estado de Israel en esta región. Y en nuestra peor pesadilla, hace 5 años hubiéramos pensado que esa iba a ser la foto de los presidentes de Argentina y Chile. No, brutal, brutal. Yo creo que por eso es tan importante esta conversación, porque tenemos que actualizarnos. Parece que nos está costando entender la profundidad de esta agenda para el Cono Sur, y los tipos vienen por todo. Yo te quería compartir algunos elementos que creo que podemos hilarlos con esta reflexión más general sobre los intereses de estos actores en la región y también sobre la necesidad de una política soberanista, y entender el soberanismo no como un nacionalismo estrecho, sino que como la defensa de los pueblos, en este caso del Cono Sur, de lo que nos pertenece, ¿verdad? De la Patagonia, de esta tierra común, de la proyección a la Antártida. Ahí, ¿por qué tiene que estar Inglaterra, Estados Unidos, que son países a los cuales no les corresponde estar acá, pero que han impuesto a partir de una posición colonial, imperial, un posicionamiento sobre un territorio que nos pertenece a nosotros como pueblo? Yo, hilándolo con algunas de las cosas que tú dijiste, Sebastián, yo creo que estamos en una completa indefensión, ¿verdad? Indefensión, o sea, nuestras fuerzas armadas dependen hasta las patas de estos mismos actores, y si es que ellos decidieran atacarnos, no tenemos cómo defendernos. ¿Qué decir el caso chileno, donde llegó el reciente embajador norteamericano y dijo, no, se acabó el cable submarino que conecta a China con Chile, siendo que Chile ya tiene 5 cables que lo conectan, pero todos con Occidente? O sea, a Estados Unidos se le para y se le ocurre, y nosotros nos quedamos sin conectividad hacia China, que es nuestro principal aliado comercial. Así de entregados somos. Y esta guerra regional, Sebastián, y acá yo te comparto también otra reflexión, lo que nos está mostrando, y hilándolo con esta cuestión del soberanismo, es que una cosa es el ejercicio, una cosa es el acceso a bienes, digamos, a que te dejen comerciar, como lo que está pasando ahora en Venezuela, digamos, que algunos en Venezuela, parece que nadie quiere hablar de Venezuela, ¿verdad? Tú algo dijiste, pero parece que algunos en Venezuela... Debo reconocer que nos cuesta mucho hablar de Venezuela, nos cuesta. Me incluyo en la lista, me cuesta mucho.
Y es porque algunos están vendiendo el cuento de que por poder tener mayor acceso al mercado y eso va a generar, digamos, mayor inyección de recursos y todo, eso sí justificaría la cesión de soberanía, digamos, que es decirle a Estados Unidos ahora el que decide qué se hace o no con el petróleo venezolano. Entonces, y lo mismo lo de Cuba, ¿verdad? O sea, esta imagen de Silvio que dice yo quiero Miaca, no sé, y dice, una cosa es la soberanía, que como nos muestra el pueblo de Irán, implica estar dispuesto a que te maten, a resistir, digamos, y otra cosa distinta es el acomodo, que muchas veces es un acomodo que se te impone a la fuerza, pero a mí me parece que es esa hoy la disyuntiva del Cono Sur, y también me parece muy claro, Sebastián, y por eso qué bueno que podamos estar conversando, de que hoy los desafíos estratégicos de los pueblos de Chile y Argentina son los mismos. O sea, si nosotros no nos ponemos de acuerdo y no somos capaces de frenar estos tipos, vamos a perder la Patagonia. Vamos a perder una de las principales reservas de agua dulce del planeta. Vamos a perder la posición que nos corresponde por derecho propio, digamos, hacia la Antártida, ¿verdad? Y así, suma y sigue. Entonces yo creo que hoy más que nunca es necesario desplegar, actualizar esta idea de la patria grande, pero desde el Cono Sur, y entender de que tenemos intereses comunes y que tenemos que actuar en conjunto. Sebastián, conectándolo con estos temas para no alargarnos tanto, yo sé que tienes otros compromisos. Uno de los elementos que han aparecido en esta gira, han aparecido distintos elementos, ¿verdad? Pero uno de los elementos es este de una supuesta red de espionaje y de una fábrica de fake rusa que operaría en Chile y que lo que habría buscado durante el gobierno de Milei es generar un tensionamiento de las relaciones entre Chile y Argentina, tanto así de que una de las cosas que habría realizado esta red en el fondo, de espionaje, digamos, y este montaje de los rusos, sería instalar noticias falsas, tales como que agentes de Argentina durante el gobierno de Milei habrían ido a hacer estallar un gasoducto en Chile para generar una crisis diplomática. Mira, nota al pie, cualquier semejanza con cuando hicieron explotar el Nord Stream 1 y 2, mira, ni para esto son ingeniosos, o sea, los mismos que inventan las mentiras se copian a ellos mismos. Pero bueno, eso es solo una nota al pie. Y hemos visto nuevamente esta prensa canalla, ¿verdad? Estos supuestos medios imparciales. Yo estuve revisando uno de los medios que instala toda esta trama, digamos, y obviamente es un medio que recibe financiamiento de Soros y está vinculado al financiamiento globalista. Pero ¿qué nos podrías comentar sobre esa línea y qué intereses están detrás? Y me queda claro que, bueno, que están buscando criminalizar los intereses chinos, rusos, iraníes en el Cono Sur, pero ¿qué nos podrías comentar desde ese lado de la cordillera en el contexto de esta gira de CAS por Argentina, Sebastián? Bueno, primero sí me llamó la atención que el primer tema por el que le preguntó la prensa chilena fue por el caso Apablaza, ¿sí? El comandante Salvador. Decirles que acá en Argentina no es un caso que ha gravitado demasiado, pero sí es realmente brutal el intento de Milei de mandar a detener a Galvarino Apablaza para entregárselo a Katz en lo que era su primera visita oficial, incluso su primera salida fuera de Chile como presidente de la República. Se supone que hay tiempo de la justicia, se supone que debería existir la posibilidad de un juicio justo en Chile y nada de eso es real. Entonces, los propios medios de derecha argentina, el diario de La Nación decía algo así como que se pusieron de acuerdo en muchas cosas, pero tuvieron que asumir el trago amargo de que Katz no pudiera llevarse a Pablaza. O sea, ¿no les da vergüenza decir semejante cosa? Como si se tratara, lógicamente, de una operación política de lo que podría llegar a ser un proceso judicial de extradición, pero el señor Apablaza está como refugiado político en la República Argentina desde el año 2004. Entonces, esto es un primer tema que evidencia, yo creo, aquellas estructuras de impunidad que se parecen mucho más a las dictaduras que a los tiempos de democracia que se supone que estamos viviendo. Eso de que quiera entregar la Pablaza, o sea, me parece más como un ejemplo similar a lo que fuera el Plan Cóndor que a lo que debería ser una relación diplomática bilateral entre nuestros países. Y evidentemente hay una sintonía fina
en la que Kast y Milei se ponen de acuerdo en una serie de temas y al mismo tiempo se evidencia de que tienen un horizonte común, vamos a decir, de alianzas. Me parece que Kast lo ve un poco más reservado, por lo menos en lo que es el inicio de su gestión. Milei estuvo desbocado desde el inicio, ya diciendo que Margaret Thatcher era su referente geopolítica, que los Estados Unidos, lógicamente el propio Israel. Y a partir de esto, lógicamente la Argentina está sumida en su mayor derrota, ¿no? O sea, que los argentinos, pero sobre todo las generaciones jóvenes que no vivieron la dictadura, que no tienen idea de lo que fue la guerra de Malvinas, voten por un tipo como este que le quita derechos a los propios padres de los jóvenes que votan por las cosas que ven en sus teléfonos. Es una gran tragedia que estamos viviendo. Son las nuevas generaciones votando en contra de los derechos laborales de sus propios padres, y esta es una situación a la que prácticamente a nadie le gusta reconocer, porque dividiría, ¿no?, a familias enteras, pero al mismo tiempo hay un tema generacional y de tecnologías en los cuales la política tradicional ha quedado absolutamente afuera. Y me parece que a partir de esto, las operaciones que estamos viendo, yo sí las percibo y algunas personas las veo con nombre y apellido, quieren poner, me parece, desde el lado de Chile y desde el lado de Argentina, poniéndonos como enemigos circunstanciales. Acá hay un tipo que se llama Guillermo Moreno que dice, bueno, cuando asuma Kast, Chile nos va a invadir por la Patagonia y no sé cuánta cosa, y al mismo tiempo dice que él ve bien que Israel ve a la Argentina como la tierra prometida. Entonces, nos quieren enfrentar argentinos y chilenos para que corramos el eje de que el enemigo externo no es regional, sino que viene del hemisferio norte. Y a partir de eso, evidentemente, van a hacer una serie de campañas, en este caso yo ya creo más vinculado a la contrainteligencia, de ir más allá de que cuando vos vas a señalar alguna cosa, ellos te dicen, ah, no, pero de eso nosotros los habíamos acusado a ustedes porque están trabajando con los rusos. Bueno, evidentemente hay un divorcio absoluto entre los medios corporativos de noticias y el ejercicio del periodismo. Por eso no es casual que nosotros de a poquito en estas plataformas que hacemos prácticamente tirando flechas, vamos creciendo, porque no hay nada que ver en la televisión. O sea, uno prende los canales de noticias de Chile, prende los canales de noticias de Argentina, y la verdad que dan vergüenza ajena, poniendo hoy, por ejemplo, un conteo de cuántos minutos faltaban para el ataque que iba a hacer Trump supuestamente contra Irán, como si Irán, a partir de esas campañas islamófobas que ellos mismos han creado, fuera el enemigo de algún país occidental. Eso es absolutamente falso. Entonces, creo que estamos ante una actualidad tremendamente difícil, y lo que nos queda es la diplomacia de los pueblos, que es fundamental en contextos como este, que abramos canales de comunicación desde el periodismo, pero también desde la cultura y desde otras estructuras de base popular, para tener ese acercamiento que yo lo voy percibiendo. O sea, cuando nos unimos en contra de la presencia de los soldados israelíes en la Patagonia, yo cada vez nos veo más juntos a los argentinos y a los chilenos, porque evidentemente ellos nos ven como una cosa igual, como ven a los árabes, nos ven a nosotros los sudamericanos. Y a partir de eso creo que tenemos que empezar a generar estrategias de defensa de manera conjunta, incluso a nivel civil. Buenísimo, Sebastián, qué interesante reflexión es la que nos comparte. Quería, bueno, compartir algunos de los comentarios para ir cerrando esta entrevista del día de hoy. Joseph nos dice, excelente programa que informa, no como los medios de comunicación manipulados por el régimen sionista que desinforma. Muchas gracias, Joseph, por tu comentario. Das Líder nos dice, hay que defender la idea y la convicción de que chilenos y argentinos no somos enemigos. Qué importante la advertencia que nos hacía Sebastián también en esa línea, porque bueno, divide y gobernarás, ¿verdad?
Mira, nos dice acá, Daranchi nos dice, no hay que olvidar que Bullrich acusó que en Chile estaba el Hezbollah, ese es otro de los grandes cuentos que han intentado meter, el triángulo en el norte, y que estaría Hezbollah, y miente que algo queda. Y mira, ya antes de irnos, Sebastián, yo quería darte porque lo dije de manera muy general esto de la red de espionaje, pero quería dar algunas referencias. Esto es un artículo que estoy trabajando y que prontamente lo pueden encontrar en www.revistadefrente.cl. El primer antecedente relevante es que a inicios de este año Trump convocó a una reunión para alinear a los representantes de la derecha regional. Estuvo Milei, Bukele, estuvo Kass, el hijo de Bolsonaro y otros tantos. Ahí una de las cosas de que se acordó es que Estados Unidos iba a mantener una diplomacia activa, o sea, de que las embajadas de Estados Unidos iban a intervenir directamente en la defensa de lo que ellos consideran son sus intereses estratégicos. Eso en Chile lo hemos visto ya de manera muy, muy clara con ¿tú sabías que el embajador norteamericano en Chile llegó a Chile hace 10 años como un elder, como un hermano mormón, y andaba en la ligua en una zona rural, saludando, abrazando niñitos, y ahora se sacó la máscara y dijo, mira, en verdad soy representante de Estados Unidos, de los intereses. Brutal. Y el tipo viene a Chile, viene la Corina Machado, se junta con ella, va a las manifestaciones de los venezolanos reaccionarios en Chile, o sea, algo nunca antes visto, un tipo de diplomacia distinta que creo que hay que atender. Y bueno, una de las consecuencias que ha tenido toda esta línea es que, por ejemplo, en Chile ya venía toda una línea de ataque a Rusia, a China, a Irán, y en particular en Chile, por ejemplo, si no lo sabías, te lo comento, por la televisión abierta, el medio RT estaba saliendo a través de la plataforma Telecanal, la cual fue sancionada, y fue sancionada porque se tiraron todo el sistema de medios, Canal 13, a decir de que habían ilegalidades de por medio. Bueno, al final le dijeron, mira, no, tú no puedes llegar y entregarle más del 90% del tiempo. La agarraron por una parte técnica, pero ellos fueron explícitos en decir de que no querían que transmitiera en Chile un canal vinculado a Rusia, digamos. Entonces teníamos eso como antecedente. Y bueno, esto es lo que les quería comentar sobre esta red que está denunciando el presidente Milei. Se dice que existiría una supuesta red llamada La Compañía. Esto a partir de una investigación realizada por medios que yo ya les comentaba, que son medios occidentales, ingleses, que están vinculados por ejemplo, uno de estos medios es Open Democracy, que está vinculado a financiamiento de la Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Open Society Foundation de George Soros, o sea, un típico medio alineado y financiado por Estados Unidos para esparcir su propaganda. Y la trama es que supuestamente en el año 2004-2005, un tipo que era uno de los agentes rusos, digamos, escapa de esta red y viene con una serie de documentos en papel que se lo entrega a estos medios. A partir de eso ellos logran registrar unas fotocopias donde habría un listado de medios y personas a las cuales se les pagaba por publicar artículos que apuntan en esta idea de generar tensión entre Chile y Argentina. Evidentemente lo que hacen ellos desde hace 100 años, financiados desde la Embajada de Estados Unidos. Claro, o sea, de hecho la acusación ya en parte es bien débil, porque si lo que tú estás diciendo es que hay un Estado que lo que está haciendo es pagar artículos, bueno, eso lo hacen todos, digamos. Entonces, de llamarla a eso ¿En cuántos canales, en cuántos medios de comunicación están financiados desde la Embajada de Israel en la República Argentina? Uno de los temas que logré verificar es que una de las noticias icónicas que está replicando Milei y toda esta gente, también acá en Chile el Mercurio y otros tantos, esta idea de que habrían una noticia falsa de 3 terroristas argentinas que fue publicado en el medio El Destape el 23 de agosto del 2024, que es un medio argentino, ¿verdad? Y que fue replicado en Chile, pero imagínate, en Chile fue replicado por un medio que se llama Osorno en Vivo, que debe ser un medio que no lo ve nadie, que no tiene ninguna existencia, pero que ellos se dan el tiempo de mencionarlo en este informe internacional, digamos. O sea, no fue replicado. Lo que nunca se animaron a decir, yo fui el único periodista de Argentina que dijo que cuando Zelensky vino a la asunción de Milei, se llevó en el avión presidencial 300 kilos de cocaína. ¿Sí? Así como lo escuchás. Y lo tengo de primerísima fuente, por lo cual yo no recibí ni un peso. No fui el único periodista argentino que tuvo acceso a esa información, pero fui el único que se atrevió a decirlo.
Y de eso no se animan a decir absolutamente nada, porque en cuanto se tire un poquito del ovillo, aparece de que eso es real. Y no tiene nada que ver con un tema de narcotráfico, ¿eh? No tiene nada que ver con un tema de consumo de Zelensky, que se mete la cocaína por todos los orificios que tiene. Tiene que ver con la droga que Ucrania le da a los soldados que están en el frente, cosa que conozco porque estuve en el frente de Donbass y de Lugansk y conozco perfectamente, y estuve en lugares donde iban abandonando los soldados ucranianos ante el avance de los soldados rusos, y la cantidad de estupefacientes que esa gente se mete, yo nunca lo vi, pero ni en una fiesta tecno ni nada que se le parezca. Entonces, de esas cosas, que es información real, prefieren hacer de cuenta de que no pasó. Y quien quiera puede buscarlo. Hace 1 año y medio yo lo publiqué en el canal de Data Urgente. Los 300 kilos de cocaína salieron desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, fueron directamente al aeropuerto de Ezeiza y los subieron al avión presidencial del señor Zelensky. Oye, brutal, brutal, Sebastián. Y bueno, y hay una serie de datos que apuntan a lo inconsistente, a lo débil y a lo débil de esta acusación, y como bien dices tú, ellos lo que hacen es montar esta cuestión para después decírtela de vuelta, decir, pero es que ustedes reciben financiamiento de los rusos, entonces no nos hueven a nosotros que somos títeres de Israel. Ya, Sebastián, nos tenemos que mover. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Esperamos poder seguir profundizando esta conversación. Y yo creo que una de las agendas comunes que hay que construir desde los medios alternativos, esto de una agenda soberanista para el Cono Sur, por supuesto para Latinoamérica, pero en particular para el Cono Sur. Y ahí hay desafíos mayores, ¿verdad? ¿Cuál es la política militar que se requiere para poder defender el Cono Sur en la actualidad, ¿verdad? Cómo coordinarnos desde ambos lados de la cordillera, cómo pensar en la integración económica. O sea, vemos en África el SADER y otras experiencias que están avanzando, más allá de esta lógica estrecha de pequeños estados a hacer alianzas, ¿verdad? Alianzas de países, y ahí tenemos mucho que profundizar con Argentina, con Bolivia, y bueno, así que a seguir dándole a esa discusión, Sebastián, y gracias por darte el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Gracias a vos, Nicolás, un gusto en estar acá de frente. Muchas gracias. Hoy estuvimos con Sebastián Salgado, periodista argentino, director de Data Urgente, conversando sobre soberanismo y los intereses de toda esta gente, digamos, en la Patagonia. Esperamos que la entrega del día de hoy haya sido de vuestro agrado.